vamos a hablar de lo que sucede antes del final de la vida. Es una situación en la que muchas personas pues vamos a llegar a lo mejor a tus manos, Rita, médica de paliativas. No solo somos médicos, sino que hay un equipo de enfermería para los cuidados, tenemos también TCAE formadas, psicólogos especializados también y trabajadores sociales, que para nosotros es una figura fundamental. ¿Qué hacemos cuando la familia no quieren que la persona que está sufriendo, ¿no?, la patología sepa la verdad? Muy complicado. Eso se llama conspiración del silencio. Todo el mundo pasa por la muerte, ¿eh? Todo el mundo pasa por aquí, antes o más tarde, con más o menos dinero, da igual tu etnia, tu religión. En esta especialidad se ve la posibilidad, que no lo sé, por el tipo de patologías que a lo mejor llegan, de donar tus órganos, por ejemplo. Sí. Tenemos, por un lado, en el paciente no oncológico, sí, esas personas pueden donar casi todos los órganos. La eutanasia es un proceso legal, ¿vale? O sea, conlleva unos tiempos, conlleva unos documentos y es algo que el paciente tiene que decidir voluntariamente. Entonces, la finalidad de este tratamiento, de todo este proceso, es la muerte del paciente. Recientemente ha habido un caso de eutanasia en España muy conocido, ¿no? El de Noelia. No sé si conoces el caso, si nos puedes dar tu punto de vista. Creo que estamos hablando sin saber. Esta paciente sufrió mucho en su vida. Entonces, todo ese sufrimiento es lo que conllevó a esa decisión, que es totalmente personal y que no se puede juzgar. Y hay médicos que pueden rechazar hacer esa eutanasia, por ejemplo. Efectivamente. Que se llama objetor. Igual que con el aborto, ¿vale? Son médicos objetores que por X motivo, que puede ser de cualquier índole, rechazan hacer la eutanasia. Bienvenidos una vez más al programa de La Cruda Realidad. Hoy tenemos una invitada especial y con ella vamos a hablar de lo que sucede antes del final de la vida. Es una situación en la que muchas personas pues vamos a llegar a lo mejor a tus manos, Rita, médica de paliativas. Efectivamente. Y Rita, antes de empezar con todo el meollo de la entrevista y demás, quiero que nos expliques en qué consiste paliativos, porque mucha gente, yo la primera, siempre lo hemos asociado con paliativos porque te vas a morir. Efectivamente, eso es lo que piensa la gran parte de la sociedad y nuestro trabajo dentro de lo que es la medicina o la sanidad también tiene que ver con la educación sanitaria. Entonces hablamos mucho de lo que significa cuidados paliativos y es verdad que la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo los que yo llevo, que es en domicilio, los pacientes que quieren estar más en casa, no ir al hospital, es cuando ya no tiene un tratamiento activo que dar, lo que se conoce comúnmente como ya no hay nada que hacer o frases como estoy desahuciado, que nosotros no usamos nunca, porque nosotros creemos que en cuidados paliativos podemos hacer muchas cosas. Que no tengamos un tratamiento curativo no significa que no podamos hacer cosas por el paciente, bien a nivel físico, tratar un dolor, tratar una asfixia, tratar un síntoma que podamos tener. La parte psicológica, la segunda esfera, esa ansiedad, ese miedo, esos tabús sobre la muerte. Pero ya no solamente la muerte física, sino el deterioro, el encamamiento, el no poder hacer nuestras cosas, no poder asearte solo, no poder ir al baño solo. Y por supuesto, y la pata fundamental, que es la familia. Cómo se aborda eso en familia, quién es el principal cuidador o cuidadora, normalmente suelen ser mujeres. Y bueno, pues cómo se combina todo eso con una rutina de la vida, porque al fin y al cabo la vida continúa. Yeah. Entonces, ese es el trabajo de cuidados paliativos, abordar la parte física, emocional y social de un paciente cuando ya no tenemos un tratamiento activo y sobre todo no vemos enfermedades, no vemos órganos, vemos pacientes y tratamos el sufrimiento de cualquiera de estas esferas. Eso sería el resumen de cuidados paliativos. Claro, pero en cierta manera sí que es cierto entonces que es cuando ya no hay nada que hacer a nivel activo de tratamiento, ¿no? Y es un poco que la naturaleza haga el trabajo que tenga que hacer. Hay una parte de los pacientes que se derivan a cuidados paliativos, pero que aún siguen con sus tratamientos, por ejemplo con oncología, que suele ser lo más frecuente, pero que tienen un dolor derivado de ese cáncer. Vale. Entonces nosotros abordamos también y tratamos el dolor oncológico, que se llama así. Vale. Y ese dolor oncológico, aparte del físico, casi siempre tiene una esfera también emocional, pues del proceso que lleva el paciente. Entonces eso también lo abordamos. No solo somos médicos, sino que hay un equipo de enfermería para los cuidados, tenemos también TCAE formadas, TCAE que es técnico de enfermería, ¿vale? Tenemos auxiliar de enfermería, psicólogos especializados también y trabajadores sociales, que para nosotros es una figura fundamental. Sí, por ejemplo, parte el trabajador social, ¿qué parte hace? Pues aborda las diferentes esferas de cuidados paliativos desde la consulta, desde la planta o desde el domicilio. Por ejemplo, desde consulta. ¿Cuántos pacientes hay jóvenes, que cada vez lo vemos más, con una enfermedad incapacitante oncológica que tienen que seguir trabajando porque tienen una hipoteca? Porque la enfermedad no espera.
a llegar cuando termines de pagar la hipoteca. Entonces tienes unas cargas sociales, unas cargas económicas, entonces el trabajo social pues ayuda en toda esa situación de incapacidad, dependencia, Vale. incluso a posteriori pagas de orfandad, pagas de viudedad, que también seguimos nosotros tratando a las familias Pues fíjate. de estos pacientes. Entonces es una figura fundamental porque yo puedo tratar dolor, pero si no abordo esa esfera psicológica de por qué tienes miedo, por qué tienes Ya. ese dolor y no abordo esa preocupación de hemos tenido pacientes que no han podido estar tranquilos hasta que no sepan qué va a pasar con sus hijos. Sí, porque al final es un estresor también, ¿no? Efectivamente. Y todo eso son cosas que empeoran el dolor. Nuestro umbral del dolor se modifica Claro. con estos factores. Entonces somos un equipo multidisciplinar que abordamos y hay una serie de pacientes que están en seguimiento al que llamamos mixto, pues, por ejemplo, oncología y cuidados paliativos para tratar pues todo esto. Y luego cuando ya no tenemos esa posibilidad de tratamiento activo, ya nosotros seguimos pues con todo el abordaje de estos síntomas que estamos hablando. Ujú. Me parece súper interesante. Fíjate, además, que no sé si muchos lo conocen, esa posibilidad de que ustedes se trasladen al domicilio del paciente, porque entiendo que hay personas pues que prefieren que el final de sus vidas pues suceda también en su casa, ¿no? En su zona de confort, que siempre pues seguramente vamos a estar mucho mejor que en el hospital, con las personas que conocemos y demás. Aunque entiendo que también habrán personas que, oye, se sienten a lo mejor más seguros estando en el hospital porque creen que cualquier momento que pueda ocurrir algo, un dolor, un susto, lo que sea, pues ahí están todos los médicos y todos los recursos a la vez. Sí, existen las dos vertientes y las dos se pueden dar incluso simultáneamente. Nosotros tratamos a los pacientes en casa pues que tengan una red social y familiar que puedan sostener ese apoyo, ¿vale? Y luego pues hacemos ese trabajo de sostener física, emocional y socialmente. Los pacientes que quieran fallecer en casa cada vez son más. Cada vez es una petición, es decir, no es que sea un deseo de este cuidados paliativos, es que es una petición real de las familias de descentralizar lo Claro. que es la muerte del hospital, esa muerte medicalizada de sondas, de tubos, de analítica. ¿Y para qué quiero una analítica si es que estoy pendiente del fallecimiento de mi familiar? Claro. Entonces, no es un proceso médico, la muerte no es algo médico. ¿Que hay que tratar síntomas que puedan aparecer? Sí, pero no tenemos por qué sanitarizarlo todo. Entonces, para aquellos pacientes y familias que puedan abordarlo, pues tratamos pues ese confort, porque al final lo que buscamos es la comodidad, no vamos a decir bienestar, bueno sí, puede ser bienestar, aunque sabemos que el paciente va cada vez a empeorar más, Claro. ¿no? Bienestar del paciente y de la familia, y Ujú. hacerle ese sostén también a la familia. Sí, y ayudarles porque, por ejemplo, en mi caso hemos tenido que tener cuidados paliativos con mi padre y al final mi madre y yo pues nos convertíamos también en enfermeras de la noche a la mañana y que nos enseñaban tanto a poner un medicamento como a cuidar una sonda o lo que sea, ¿no? Y que nunca te imaginabas que fuera de tu profesión pues una se tuviera que dedicar a esto. Mira, nuestra experiencia es que la mayoría de las familias están dispuestas a llegar ahí, pero es verdad que cuando empiezas a hablar de medicación, ¿no? De final de vida, que usamos una vía subcutánea que va normalmente en el brazo a través de la piel para poner medicación, mucha gente se asusta. Ay, pero yo, ¿y si le voy a provocar la muerte poniéndole una medicación? ¿Y si va a empeorar? ¿Y si pasa algo que no sé cómo actuar? La realidad es que instruimos a la familia porque la medicación, de verdad, que es lo de menos. O sea, por todo lo que han pasado, el diagnóstico, que normalmente es una losa que cae, el proceso de la enfermedad, de esperar cada 3 meses ese nuevo TAC, esa nueva analítica, esas consultas de espera, que aunque sea media hora de espera, se hace una eternidad. Y finalmente ese diagnóstico de que ya no hay un tratamiento activo. Entonces, toda esa parte es la más complicada. Cuando ya asumimos que va a pasar ese fallecimiento, la medicación cuando la enseñas, mucha gente dice, que es solo esto, no hay nada más. Lo que nosotros tenemos que hacer es el sostén emocional, apoyar a esa familia que está ahí. Te pongo un caso, yo tuve un paciente una vez, un paciente joven que estuvo en casa, la familia decidió quedarse en casa, 9 días con una sedación paliativa, ya en momento final de vida, y estuvo tranquilo. ¿Verdad que el segundo día hubo que ajustar medicación, pero los 7 días restantes estuvo súper tranquilo? Yo siempre llamaba a la familia todos los días y le decía, si ustedes están mañana y él está, nosotros también estaremos. Y a él no le toque más medicación. No hubo que reponer, no hubo que hacer nada, sino sostener. Ya. Y eso es complicado a veces. No es un truco que podamos tener para todas las familias, porque cada una es diferente. Y eso también forma parte de nuestro trabajo. Me parece mágico lo que hacen desde esta unidad porque
Conforta un montón saber que hay unos especialistas ahí y que, al menos en mi caso, como tú dices, también llamaban todos los días. Si el enfermero se tenía que pasar por la tarde porque por la mañana no podía y sucedía algo, pasaba para tranquilizarnos o ayudarnos, porque a veces, oye, estoy sola, esta tarde voy a lo mejor cómo me hago para bañar, y se prestaban incluso voluntarios de, me paso un momento por tu casa, que además vivo al lado y no me cuesta nada, por ejemplo, ¿no? Y es algo que nos hace cada vez conectar con esa parte humana en ese sentido. Rita, acabas de hablar de la sedación. Dudas que me surgen cuando un paciente está sedado en estos últimos días, ¿no? de su vida y demás, porque entiendo que suele ser días. Ujú. Sus sentidos siguen activos, es decir, esa persona se sabe si sigue escuchando, si sigue pensando, por ejemplo, ¿hay actividad a nivel cerebral en ese sentido hasta ese punto? Es una muy buena pregunta y la realidad es que no tengo una base científica que poder enseñarte porque desgraciadamente el paciente que se seda de forma paliativa para un final de vida, para buscar ese confort, es un camino de no retorno, es un Claro. camino que nadie vuelve. Pero tenemos otras experiencias, por ejemplo, tengo una compañera que sí le pasó de una paciente que se puso muy mal, un cáncer de pulmón, se puso muy mal y hubo que sedar. Se sedó de forma momentánea para tratar los síntomas. Ella iba todos los días a verla, todos los días la tocaba, todos los días la hablaba y hubo un momento en el que la paciente mejoró, no estaba en ese momento de final de vida, el tratamiento funcionó y se revirtió la sedación. Eso es un caso muy particular, ¿Y ¿vale? es la misma sedación que se utiliza, por ejemplo, en este No, caso? son diferentes, son Vale. diferentes. Los objetivos son diferentes también. Eso. Aunque trates el confort, tienes que pensar si está en un momento de final de vida o no. Esa es la clave. Y esta paciente cuando despertó le dijo, sé quién eres, no te he visto antes, pero reconozco tu voz y sé que me tocabas todos los días la mano, porque ella llegaba, la tocaba, la acariciaba. Y en servicios diferentes, como puede ser la UMI, la Unidad de Medicina Intensiva, de Cuidados Intensivos, ahí también han tenido experiencias así. Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Tiene que ser una pasada cuando te dicen, no sé si sé quién eres. Sí, sé quién eres, no te he visto, pero tú me hablas y yo te escucho. Para que veas la importancia de Entonces, acompañar. claro, ese acompañamiento, y yo siempre digo, muchas veces los pacientes no van a reconocer mi voz porque nos conocemos desde hace poco tiempo, pero sí reconocen la calidez, el tono en el que uso cuando le digo que estamos en casa. Entonces, algo primario. Y siempre le digo lo mismo a la familia, no va a haber enfermedad ni medicación que te quite lo que esa persona siente por ti. Entonces, Claro. cuando estamos en casa, digo, ¿qué hacen ustedes en casa? Lo típico de las personas mayores. A las 12 es la ruleta y por la tarde pasa palabra. Ponlo de fondo. Ponlo de fondo porque es su casa, es lo que conoce, es Claro. su realidad. Va a saber que está en su entorno. ¿Que te gusta poner un ambientador de canela? Ponlo. No le va a molestar porque su casa es lo que conoce. Claro. Si le tienes que hablar, bueno, yo sé de familiares que han hablado hasta el resultado de las palmas. O sea que da igual lo que le digas. Es verdad que probablemente su cerebro va a estar más dormido y a recibir, pues no ser capaz de reaccionar con los estímulos. No sabemos hasta qué punto ese cerebro es capaz de discernir la información que le está llegando. Pero da igual de lo que hables, sino es el tono en el que lo uses y que sí vas a ser capaz de saber quién te está hablando. Uh-huh. Y no solamente es la voz o el tacto, sino también pues el olfato. O sea, los bebés, un bebé recién nacido, lo pones en la barriguita de la mamá y en 30 minutos va gateando hasta el pecho. Bueno, gateando, reptando más bien, porque es capaz de oler el pezón materno y la leche. Entonces, es que es algo súper primario, súper instintivo. Entonces, siempre digo, estamos en casa, estamos en el entorno más conocido, haz lo que hacías siempre, porque es lo que conoce. Entonces, sí, hablar, tocar, eso es súper importante. Si en algún momento nos emocionamos, porque es normal, oye, tenemos que salir, porque imagínate, si tú estás dormida profunda y de repente empiezas a escuchar a alguien llorar o a alguien gritar, te puedes asustar. Entonces, no pasa nada, sales, el resto de la familia sostiene y si lo necesitas, pues es tu momento también. Uh-huh. Pero sí, eso es lo que solemos recomendar en las casas. Me acuerdo cuando falleció mi padre, Rita, que justo en el momento de fallecer, alguien dijo, pero no lloren fuerte, que a lo mejor puede estar escuchando todavía. Es decir, ¿qué verdad de mito hay? Que hay algunos sentidos que todavía a lo mejor se mantienen unos minutos más después del fallecimiento. ¿Se sabe? No, a día de hoy no se sabe. Es verdad que el cerebro cuando una persona fallece no desconecta a ese momento, pero tanta actividad cerebral como para ser capaces de discernir eso,
La verdad es que es muy complejo porque al final normalmente nuestros pacientes no fallecen de una forma súper abrupta, de me da un infarto y fallezco en 5 minutos, sino que es de forma paulatina. Entonces toda esa actividad, toda esa carga de las neuronas, pues se va apagando. Entonces, además, en esos momentos prima lo que es la familia, es una reacción totalmente visceral. Claro. Es Sí, que que no lo ¿cómo puedes controlar. contener eso? Exacto. No es posible. Igual que en un parto, cuando Exacto. yo recuerdo cuando roté por ginecología siendo residente, ay, qué vergüenza las señoras, ¿no? En el paritorio. Qué vergüenza que me estás escuchando gritar y llorar. Y yo, es que si no gritas ni lloras ahora, ¿cuándo vas a hacerlo? A mi vergüenza no me dio. Yo ¿Ves? estaba hasta desnuda, no soportaba la Ya bata. está. Y la matrona decía, pero te van a ver. Yo, que me da Me da igual igual. que me vean. Efectivamente, entonces es que es algo innato que te sale, es algo muy, muy visceral y muy emocional. Entonces no es posible contenerlo. Mucha gente, hablando de ese último momento, tengo un paciente que me falleció en febrero y el hijo estaba pues muy compungido porque estuvo ahí siempre con él. No hablo del momento de la enfermedad, sino de años cuidándolo. Y el momento en el que falleció, él se marchó a descansar. Y ese sentimiento de culpa de no estuve ahí, pero es que ese momento final no marca nada. Ya. Marca todo lo anterior que hiciste por esa persona. Y ese momento final, ¿verdad? Que crea pues ese sentimiento de culpa o de malestar en la familia si no estás ahí presente. Hemos tenido pacientes con 7 hijos en la casa que el momento en que uno entra y otro sale, fallece. Historias que se suelen escuchar de fue llegar el nieto y falleció, parece que lo estaba esperando. Así. ¿De verdad crees que eso sucede así o es pura casualidad? Es que, a ver, tenemos tantas historias y Ya. sí ha pasado de pacientes que se van del hospital porque quieren tener el cumpleaños de su nieto, pasa ese cumpleaños y fallecen. Yo recuerdo un señor encantador, una familia encantadora, con una historia familiar muy particular donde había fallecido una hija después de una larga enfermedad, pero esa hija tuvo a su vez una hija, entonces era su nieta, y esa nieta vivía en Suiza. Nada, se realizó la sedación paliativa hasta el momento final de vida, ha sido súper confortable, ¿verdad? Que hubo que cambiar y ajustar un poquito esa medicación. Vino su nieta de Suiza, estuvo con él y a las 2 horitas falleció. Jope. Y tú, no sé cómo puedes vivir con estas historias. Pero también recuerdo otro señor que su hijo es militar y estaba en Madrid, si no me equivoco, y no le dio tiempo a llegar. El señor, su padre, falleció antes y cuando hablé con la madre, oye, ¿cómo está él? ¿Quieres ayuda? ¿Quieres apoyo? ¿Quieres que hablemos con él? Él decía, no, él está tranquilo porque él ya se despidió de su padre antes. Ya. Entonces, esperar o no esperar, el cuerpo también tiene unos límites, ¿vale? Claro. Aquí escuchas muchas veces el comentario, es que tú no sabes lo fuerte que es mi padre o es mi madre. No es cuestión de fortaleza, es cuestión de esa capacidad física. No eres más débil por fallecer antes. Fallecer más tarde eres más fuerte, sino que hay una capacidad física y otra emocional y no tenemos estudios, desgraciadamente en cuidados paliativos pues no hay estudios de cosas que no son medibles. Ya. Aquí la ciencia, pues a veces tenemos nuestra parte de ciencia, nuestra parte de más de estudio, de programar y demás, y otras partes que es pura emoción. Rita, últimamente cuando me meto en las redes sociales está bastante inundado sobre el tema de final de la muerte, y ya no solo del final de la muerte, sino lo que se cree que hay más allá de la muerte, ¿no? Y me sorprende cómo muchos médicos, incluso, hay doctores que son muy famosos, no quiero decir nombres para no darles publicidad y demás, pero como que sostienen con cierta evidencia científica que sí, que hay vida después de la muerte, que hay muchos estudios en los que se ha demostrado en el que una parada, por ejemplo, pues ese paciente luego regresa y comenta todo lo que ha habido, ¿no? Esas experiencias cercanas a la muerte y demás. No sé cuál es tu punto de vista al respecto. Ay, es que esa parte entraría más dentro de la espiritualidad, ¿no? Y es algo súper complejo de abordar, porque espiritualidad no es igual a religión. Claro. No es igual a creer en un Dios, sino en tu filosofía de vida, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la verdad es que es muy complejo. Yo experiencias a ese nivel he escuchado muchas, pero yo particularmente no tengo. Incluso en familiares míos que han fallecido muy cercanos, pues tampoco puedo decir que ha tenido esa parte mística y súper especial y como esa despedida. No la he tenido y tampoco ha pasado nada. Es verdad que sí que se ve, pues que cuando una persona fallece el calor corporal tarda en disiparse, entonces se ha comparado con que si eso puede llegar a ser el alma. Que son los 21 gramos famosos, ¿no? Efectivamente, que es algo que no es tangible.
Pero sí es verdad que se haya hecho esa comparativa. Que hay gente que cuando entra, por ejemplo, en estado de coma, en una sedación profunda por X enfermedad, cuando vuelve, pues dice lo que dice mi compañera, ¿no? De, pues he estado escuchándote, he sentido tu tacto, o he visto cómo me han tocado y demás. ¿Hasta qué punto es esa idea que se nos ha metido en la sociedad o lo que se puede llegar a sentir? Y esas experiencias que comentan de, pues sí, vi una luz y vi a personas que ya estaban fallecidas y vi a no sé cuánto, ¿no? Es decir, gente que evidentemente ya no están aquí y que cuando regresan lo ven como una experiencia realmente vivida, que ha pasado así, ¿no? Y no sé si eso tiene que ver más con un momento de fugaz del cerebro, de explosión, no sé, de neurotransmisores, hormonas o todo lo que haya por ahí dentro, más que realmente se pueda conectar con algo espiritual. Que eso ocurra como tal. A ver, la parte de me vienen a buscar o viene gente que ya falleció La luz a al final del buscarle. túnel. Efectivamente, eso sí lo vemos. Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. Y entonces la familia se asusta. Buah, es que ya está empezando a ver a muertos lo que te dicen. Yo, vale, pero ¿cómo te lo dice? Recuerda que nosotros tratamos síntomas. Entonces, vale, está viendo a su hermano fallecido hace 40 años, pero ¿cómo lo dice? No, está súper tranquilo, incluso sonríe. ¿Yo le crea angustia? Ninguna. No pasa nada. ¿Vale? También, en cierta manera, qué bonito fallecer viendo una persona, ¿no? Que has querido mucho y que se fue hace tiempo. Y suelen ser figuras más de cuidado. Lo típico, una madre o una abuela. Es lo típico que hemos visto. Pero bueno, cuento mi caso personal. Mi abuela cuando falleció, un día antes o así, bueno, mi abuela era una devoción con su madre, siempre la mencionaba, incluso años después de ella fallecida, mi abuela se emocionaba y lloraba hablando de su madre. Cuando mi abuela ya estaba para fallecer, a quien vio fue a su hermano. Mira, está ahí, sí, con las piernas cruzadas, porque además mi tío cruzaba las piernas de una forma, se ponía su chaqueta y tal. Ahí está, y lo decía súper tranquila. Parecía que hasta pues le gustaba verlo, que además era una relación muy cercana porque ese tío, ese hermano de mi abuela, tío de mi madre, era mi padrino. Entonces, mi madre me mira. Y yo, tranquila, ella está tranquila y dice, vale, vale, ya está. No pasa nada. Entonces, pero es verdad que es una fase que solemos ver también en momentos finales de la vida. ¿Hasta qué punto? Pues yo creo que son instintos primarios. Siempre buscas momentos de vulnerabilidad a la figura cuidadora. Entonces, lo típico, esa figura maternal, que no tiene por qué ser una madre biológica como tal, sino esa figura de cuidado. En este caso, pues, fue mi tío. Hay muchas personas que cuando saben que hay un ser querido que está en esos últimos momentos en el que de su vida, ¿no? En el que va a fallecer, pues prefiere pues no verlo por miedo a lo que pueda ver, no saber qué reaccionar. ¿Qué dirías tú que por lo general suele ocurrir cuando una persona ya está en esos últimos segundos? Lo que Es decir, ¿cómo se va una persona? ¿Cómo fallece una persona? Mira, nosotros, es otra parte de nuestro trabajo, no sabemos cuándo se va a morir un paciente, no sabemos exactamente la causa, o sea, tenemos la enfermedad, pero el momento, si fue un infarto, si fue algo así, ¿no? Pero sí intentamos tratar el cómo, y el cómo es que se vaya tranquilo, o sea, que se vaya sin síntomas que se llaman de disconfort. ¿Qué son los síntomas de disconfort? Dolor, asfixia y sobre todo, que es el que más vemos, la agitación. ¿Vale? Hay veces que en momentos de final de vida la persona se agita, cambia lo que es la frecuencia respiratoria, cuántas veces respiramos por minuto, cambia el rostro y se les nota inquietud, se nota que su cara no es de tranquilidad. Entonces nosotros intentamos tratar esos síntomas, ¿vale? Si se trata correctamente, normalmente la persona se va tranquila, se va como si estuviese durmiendo. Lo famoso de este momento, el último suspiro. ¿Cómo es ese último suspiro? Literalmente. ¿Sí? Sí, la caja torácica se vacía, pero no vuelve a llenarse. Oh. Y sí, y pasa, nos ha pasado más de una vez, es que dio un suspiro y me paré a escuchar respirar porque es que no me esperaba que se muriese así. Y se murió dormida o dormido. Y ese último suspiro sí que lo escuchamos de referencia de muchas familias. ¿En este caso porque están sedados o si no estuviera sedado también habría ese último suspiro? Lo he visto de las dos formas.
Yo recuerdo una paciente, porque yo no solamente llevo domicilio, sino que a veces también estoy en la planta. Era una señora muy mayor, muy mayor, muy mayor, muy delgadita, una cosita chiquitita, chiquitita, que no tenía medicación porque estaba tranquila, pero ya había dejado de comer, estaba mucho tiempo adormilada, la familia estaba centrada en el momento en el que estábamos. Y cuando entro, de repente veo que deja de respirar. Justo en el momento que tú entraste. Justo. Y la hermana hablando conmigo y yo mirando a la paciente. Y tranquila. Y cuando subí a la hermana dice, es que me esperaba que fuese otra cosa. Y la verdad es que la gente piensa que es algo como súper de película, súper guau. Sí. No, no tiene por qué. Y recuerdo otra paciente que se fue conmigo en domicilio y de repente dio 2 como bocanadas de aire y para afuera, y en la segunda falleció. ¿Cómo comunicas a un familiar que su pariente, ¿no? Que su familia, su ser querido ya ha fallecido? Es complejo, ¿vale? Es muy complejo porque aunque preparemos a las familias, porque eso es uno de nuestros pilares fundamentales, la realidad es que la familia cuando llega a ese momento se da de bruces contra la realidad. Por mucho que lo esperes, cuando ves que tu ser querido ya ha fallecido, es duro. Entonces, muchas veces no hay que decir nada. Ya se ha ido, lo siento, ya descansó. Ese tipo de frases que se escuchan muchísimo, yo intento evitarlas, porque es que no te va a escuchar. Ya. No te va a escuchar. Yo intento sostener emocionalmente y físicamente, porque más de una vez he tenido que coger a alguien por aquí por el miedo de que se desmaye, ¿no? de la emoción. ¿La reacción que más te ha impactado, por ejemplo? ¿Recuerdas alguna? Yo que sé, a lo mejor alguien se ha reído. No sé, de los nervios. No, ahora mismo, claro, tampoco han fallecido tantos pacientes conmigo como tal, Ya. ¿vale? Pero recuerdo, por ejemplo, una vez que me falleció una señora joven de 48 años, falleció en casa y el marido me llamó, creo que ya ha pasado. Entonces, cuando llegué estaba todo el mundo alrededor de ella, pero como esperando que yo dijese algo. Y yo, bueno, vamos a comprobar. Le tomé el pulso, no había pulso. Evidentemente con verla ya era suficiente, pero la familia necesitaba que yo la tocase. Se recuerdo que le toqué el pecho y yo, bueno, ya no está aquí físicamente, ya se ha marchado y demás, pero necesitaban que yo dijese algo. Entonces ahí toda la familia rompió al unísono. Ya. Aunque ya lo supieran seguramente, ¿no? Pero era como y una ya lo confirmación. habían visto. En verdad creo que es algo importante, ¿no? De que alguien confirme realmente. Porque yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, cuando falleció mi padre, que yo ya llegué y justo 2 minutos antes había fallecido, ¿no? Y yo le tomé el pulso. En plan, yo sabía que estaba muerto, vamos a ver, pero necesitaba como hacer ese gesto. Y cuando ya llegó lo de la ambulancia, porque falleció de noche, ¿no? Me quedé mirando de que realmente de la ambulancia le mirara el pulso, por si acaso que yo no lo hubiera hecho bien. Eso sí que nos ha pasado. Hay una vez un señor que estaba con una sedación en casa también. Su hija era sanitaria, ¿vale? Y nos llama porque había fallecido, viene a avisar 112, pero de repente ella nos dice que tiene dudas de si el padre ha fallecido. Y yo, pero dime qué ves. Claro. Dice, es que no le hicieron un electro. La muerte no siempre hace falta confirmarla con un electro. Y más los compañeros que van en la ambulancia que no pueden, a veces no tienen el monitor y demás. Y yo, vale, pero ¿cómo lo dice? No, yo sé que no está respirando, pero es que no le hicieron el electro, no lo auscultaron. Entonces, como que tenía esa duda de, y sí, a pesar de que es sanitaria, Claro. porque aunque en estos momentos seamos sanitarios, el momento llega igual, ¿eh? Ya. Y el golpe contra la realidad ya Es llega igual, claro, son humanos. Y recuerdo esa sensación de, necesito que me lo confirme. Lo necesito porque... Es una tranquilidad que te sí, quedas, ¿eh? porque es que como no le tocaron... Sí. Y te digo, esto pues Y, se hizo y por pasa que contención muchas veces emocional. incluso sueña de que realmente esa persona que no se murió, que fue un error, ¿no? Y te quedas con esa matraquilla de, no, se comprobó, no pasa nada, se comprobó. Por eso Sí. la idea de que todavía en los tanatorios se deja a la persona fallecida, creo que son 24 horas, o no 24 sé horas. cuánto tiempo, ¿no? Entiendo. Por si acaso que en alguno haya un error y realmente no esté fallecido. Sí, ¿O por así qué? se hizo al principio, porque antiguamente pues se velaban los domicilios en la casa de los pacientes y aquello Sí. era, pues depende de a qué hora hubiese para enterrar, pues así ahí, ¿no? Pero no, ahora ya también pues se prepara lo que es el cuerpo para que tampoco haya cambios muy visibles, que la familia también lo pueda ver, y sobre todo ya no solamente por la parte física, sino por la parte social, esa necesidad de poder despedirse. Ya. Entonces de ahí que se deje esas 24 horas, a veces se deja un poquito más. ¿Mm? Depende de la hora en la que haya fallecido la persona. Pero sí, los ritos funerarios, que son esos,
son necesarios porque es una forma de despedir o de acompañar a la Exacto. familia. Mejor en grandes ciudades no se ve tanto, pero en el pueblo se Sí, vive de una forma de que esta gente es muy conocida, hay que ir a funeral, al velatorio, al sí, sí, entierro sí, y a a todo, y todo. hay que poner flores, incluso en zonas, por ejemplo, parte de mi familia es de Ingenio, aun cuando, ay, que esta persona falleció, me va a darle un paquetito de galletas, unos poquitos de zumo, Y como qué para ayuda, cuidar. ¿eh? Y qué ayuda que alguien aparezca en esos momentos con una sopita, Sí. con una galleta, Yo, porque se te olvida hasta comer. yo recuerdo cuando mi abuela ingresó, una de mis tías nos trajo un pollo, ¿no? Para que hagan su sopita y ella se mejore y ustedes puedan comer aquí. Entonces es otra forma de sostener Sí, sí, y sí, de cuidar. Y en el momento del duelo inmediato, que es cuando fallece la persona, o en los momentos siguientes, también es muy importante el sostener. sí. ¿Qué hacemos cuando la familia no quieren que la persona que está sufriendo, ¿no? la patología sepa la verdad? Uf, muy complicado. A eso se le llama conspiración del silencio. ¿Vale? Tiene un Pues término en mira, comunicación que se llama conspiración del silencio. es frecuente. Sí, bastante frecuente, ¿vale? Sobre todo en personas mayores, ¿vale? Entonces, bueno, yo intento hablar con ese familiar que me dice eso. Y bueno, ¿y por qué? ¿A qué temes que pase? Y dice, no, porque mi madre o mi padre, guarda un señor, ¿no? Mi madre siempre ha tenido una actitud muy depresiva, está con muchos tratamientos, con psiquiatra. Y si le digo esto, se va a hundir. Entonces, cada uno tiene una historia detrás. Pero yo siempre digo lo mismo, al final si el paciente no está incapacitado, si es capaz de tomar decisiones, si no está desorientado, si me pregunta, tengo que ser sincera. ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio en el campo ético, es Porque obligatorio. luego está la otra parte, ¿no? del paciente con el miedo de que a veces mi familia le ha dicho algo y el médico no me va a contar toda la verdad. Sí, Y se queda con la duda. y por eso siempre cuando hacemos reuniones familiares intentamos que también esté el paciente y forme parte, que no sienta que le estamos ocultando, Claro. ¿vale? A veces es complicado, la familia te saca, y me gustaría preguntarte esto porque no se lo quiero preguntar a mi padre delante. A veces son preguntas muy cruentas de cuánto tiempo. Oye, es duro hacerlo delante de tu familiar, Ya. ¿vale? Pero siempre digo lo mismo, si esa persona está consciente, está orientada, es capaz de tomar sus decisiones, si me pregunta abiertamente, yo le voy a responder. Es verdad que no le tengo por qué decir tienes un cáncer y te vas a morir, porque comunicar, tenemos que saber comunicar. Entonces, normalmente respondemos con preguntas abiertas. ¿Qué crees que te pasa? ¿Por qué crees que venimos a casa? ¿Cómo te sientes? Yo tengo ahora mismo una señora, por ejemplo, que no está en esa fase, pero era muy reticente a los cuidados paliativos, ¿no? Por estos tabús que estábamos hablando, de lo que ella creía que eran los cuidados paliativos. Y hubo un día que fue un punto de inflexión, y es que ella tiene una sonda puesta y no sabía el por qué. Le dije, bueno, ¿tú quieres que yo te explique por qué tienes la sonda? Los ojos como plato. Y me dijo que sí, tenía miedo de que le fuese a responder, pero me dijo que sí. Dije, vale, pues vamos a adaptarnos a ti, vamos a explicarte el por qué tienes esa sonda. Y es súper importante que nosotros como sanitarios nos adaptemos a la persona que tengamos delante. Hemos tenido este catedrático, hasta personas que no saben leer. Es que todo el mundo pasa por la muerte, ¿eh? Efectivamente, todo el mundo pasa por aquí, antes o más tarde, con más o menos dinero, da igual tu Ya, etnia, tu religión, acabas pasando por aquí. Entonces, ahí la importancia de que seamos nosotros los que nos adaptemos al paciente, porque el paciente a nosotros no se va a poder adaptar. claro. Entonces, esa conspiración del silencio, yo siempre lo dejo registrado en la historia clínica, porque al final, pues el paciente puede pasar por muchas manos, puede ir por urgencias, y creo que es importante que todos lo sepamos. Pero siempre soy de la familia. Si a mí me pregunta, yo le responderé. No con esa frase tan de te vas a morir, sino ¿qué quieres saber? ¿Qué crees que tienes? ¿Qué quieres que te Y diga? si te dice, por ejemplo, no sé, Se trabaja, eso se va abordando. La comunicación no tiene que ser un acto único. O sea, no tiene por qué ser en ese día que hablemos de diagnóstico, de evolución, de pronóstico y de final de vida. Oye, tienes esto en el pulmón, por ejemplo. Has tenido toda esta evolución en todo este tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cómo te encuentras con tu familia? ¿Te sientes apoyada, apoyado? Entonces todas estas cosas se van abordando. Y no tiene por qué ser en ese día, sino también más adelante. Depende del ritmo del paciente. ya. Hay pacientes que te lo demandan ya, y otros pacientes que no te lo piden nunca. Y cuando es al revés, oye, no quiero que mi familia sepa. Pues eso sí, la persona, por más lo mismo, está consciente, está orientada, no está tutelada y demás, también hay que respetarlo. Y por ejemplo, en ese momento, es decir, sí está consciente y demás,
pero llega un momento en que eso ya no es así. Imagínate, por la enfermedad o por sedación. Si en su momento se sabía que la persona no quería que la familia lo supiera, ¿se sigue respetando hasta el final o hay algún momento en que cambia la historia? Se debe respetar hasta el final, pero es verdad que lo tienes que abordar con el paciente y habrá un momento en el que tú no puedas tomar decisiones. Claro. Ese momento va a llegar. ¿Quieres que en ese momento sí se lo podamos decir a tu familia? Que no sepa mejor el diagnóstico, por ejemplo, cáncer de pulmón, ¿vale? No quieres que sepa eso, pero en el momento en el que estamos, que vamos a priorizar siempre el confort, que tú estés tranquilo, ¿eso sí me das permiso? Sí, normalmente a eso sí. Rita, hay gente que también programa un poco su muerte, sobre todo cuando a lo mejor es una muerte en la que sabe que se pueden aprovechar sus órganos, por ejemplo, ¿no? O cuando no quieren que se intente ningún intento de reanimación, ¿no? Es decir, ¿de qué manera una persona puede programar, que no sé si se dice así, programar ese momento por si alguien a lo mejor nunca se lo ha planteado y pudiera pensar, oye, pues yo quiero esto? Mira, eso se le llama adecuación. Adecuación del esfuerzo terapéutico. Y todas estas palabras que quieren decir, pues esto es más para pacientes no oncológicos, tipo demencia, pacientes con ELA, pacientes con esclerosis múltiple, que saben que el deterioro va a llegar, no ahora, y que no tenga un tratamiento curativo. Porque el cáncer al final siempre piensa que te va a dar otro tratamiento y otro. Con estas enfermedades neurodegenerativas que se llaman así, ¿no? Y sobre todo en la demencia es que habrá momentos en que tú no puedas tomar tus decisiones. De ahí la importancia del manifiesto de voluntades anticipadas. Un documento legal donde tú escribes lo que te gustaría que pasase contigo durante la enfermedad cuando tú no puedas tomar decisiones, pero también después. Por ejemplo, en un paciente con demencia, cuando ya no puedo alimentarme por mí misma, no quiero medidas agresivas, como puede ser una sonda nasogástrica o puede ser una gastrostomía. El paciente con ELA, cuando yo ya no pueda respirar, no quiero, o si quiero, un ventilador que respire por mí. No quiero que se alargue mi vida de forma artificial. Todo eso se puede dejar reflejado. Y si está en el manifiesto, en ese momento, si la familia está en contra, insiste y persiste, se tiene que respetar el manifiesto, respeta. Entiendo, ¿no? Se respeta porque es un documento legal. Intentas trabajar con la familia, ¿vale? Y un día y otro día, porque al final esto es un proceso y es un continuo. Muchas veces no están de acuerdo la familia en algunas cosas. En esta especialidad se ve la posibilidad, que no lo sé, por el tipo de patologías que a lo mejor llegan, de donar tus órganos, por ejemplo. Sí, tenemos dos posibilidades. Por un lado, en el paciente no oncológico, como lo que estamos nombrando, sobre todo pacientes con esclerosis múltiple o con ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, esas personas pueden donar casi todos los órganos, salvo en el caso de los pacientes con ELA, tendones y así la parte más musculoesquelética no se puede donar por la propia enfermedad. No sabía que los tendones se podían donar. Se puede donar, sí, vaya. Igual que también se puede donar parte ósea. Sí. Sí, también. Y luego, pues el resto de órganos, hablamos de córnea, pulmones, hígado. ¿Vale? En algunos casos se está empezando a trabajar con el páncreas, pero aún no. Corazón, ¿no? Corazón y riñones, ¿vale? Justamente ahora, pues datos de la ONT, está descendiendo bastante el número de donantes. ¿Y vejiga, por ejemplo? Vejiga a día de hoy, igual que útero, que también se está trabajando con eso, de trasplante de útero de vejiga, aún no se está haciendo. Pero también puedes donar parte del cuerpo a la ciencia. Por ejemplo, para enfermedades minoritarias, las llamadas enfermedades raras, hay pacientes que desean donar su cuerpo para seguir investigando y seguir estudiando. Me parece increíble. Todo eso está en el manifiesto. Yo se lo he dicho a mi madre, porque ahora mismo yo no estoy casada, entonces mi madre toma decisiones por mí. Y yo, mi padre donó. Mi padre fue donante de órganos. Y fue algo que nos reconfortó mucho a la familia, incluso en los funerales que tuvo más de un funeral, hasta los propios curas lo dijeron. Y fue algo que siempre nos vamos a llevar, de que la tragedia, porque fue un hombre de 48 años que falleció repentinamente, hubo 7 personas después con sus órganos que se extrajeron que pudieron mejorar su calidad de vida o que incluso pudieron volver a vivir. Entonces, no hay nada más bonito. Y también es muy respetable la otra parte. Recuerdo una paciente que tuve con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que decía, bueno, me planteo el donar, pero no quiero que mi familia esté todas esas horas ahí, porque el proceso de donación conlleva pues unas analíticas, unas pruebas y un tiempo donde se extraen los órganos en quirófano. Y entiendo decir, la persona
ya fallecido del todo, es decir, no sé si es un punto intermedio en el que sucede esta donación, cómo se hace, porque no sé si al fallecer, ¿no? Ya esos órganos fallecen también, no se pueden aprovechar, por así Claro, decirlo, o cómo se tiene que... normalmente pues son procesos, son casos muy puntuales donde hablamos más bien de una eutanasia, ¿vale? En una sedación paliativa, que son cosas totalmente diferentes, que si quieres ahora pues ya las vemos. Y en sedación paliativa pues es un proceso diferente porque el paciente acabará falleciendo, pero se puede extraer los órganos en ciertos momentos puntuales, ¿vale? Entonces se mantiene al paciente durante unas horas hasta que ya el corazón deje de latir, y entonces de forma artificial se mantiene el riego sanguíneo. El paciente ya muerto, se certifica la muerte, sobre todo esto es con la eutanasia, ¿vale? Se certifica la muerte y ya después de eso en quirófano se extraerían los órganos. Es decir, que se aplica una eutanasia ahí. En la mayoría de los casos sí, en la mayoría de los casos donación de órganos. Dentro de cuidados paliativos, en pacientes oncológicos, lo que más se puede donar y se dona, salvo en casos puntuales de tumores linfáticos, leucemias y demás, son las córneas. Vale. Vale. Y estamos ahora mismo en el Hospital Insular, tenemos un proyecto nuevo de donación de córneas en paciente paliativo, siempre y cuando evidentemente se haya explicado al paciente, a la familia, claro. Y es un proceso súper sencillo de hacer, conlleva muy poquito tiempo y la realidad es que mejoras la calidad de vida de muchas personas. Mismo hay un año, más o menos, año y medio de lista de espera para trasplante de córnea. Wow. Y luego, por ejemplo, en el trasplante de córnea, que veo que es bastante común, sí, posibilidad de rechazo. ¿De rechazo del órgano, al receptor? No, con la córnea no suele pasar tanto como puede ser uno de los órganos que es más complejo en el trasplante, es el riñón, ¿vale? Por las horas que tiene que estar de irrigación, las horas de isquemia que se llaman también, y luego lo que la otra persona, pues su organismo sea capaz de tolerar. Con la córnea no pasa tanto, ¿verdad? Que a la córnea llegan vasos linfáticos, entonces por eso no pueden donar personas con leucemia o con linfoma, pero el resto de personas sí pueden hacerlo, es algo que la gente no sabe. Entonces estamos empezando a comunicarlo, a explicarlo, también es un avance para nosotros, yo comunidad. Creo que también no se sabe porque se habla poco, ¿no? Es un poco como tabú, da cosa, hablar de la muerte en ese sentido, pero al final fíjate cómo con tu cuerpo, cuando ya tú no puedes seguir viviendo, puedes permitir que otras personas vivan y que un trocito de ti al menos siga vivo. Siga vivo, efectivamente, y sobre todo eso en personas como una eutanasia, ¿no? Lo que puede ser una muerte muy dolorosa para la familia, o en personas que estén en la UMI, que estén en un momento de, pues, algo ha pasado agudo, por ejemplo, un traumatismo, un accidente, lo que sea, y ya sabemos que el paciente va a fallecer, pero oye, tenemos esta posibilidad. Y hablaste de la eutanasia y otro tratamiento. La sedación paliativa. Mucha gente las confunde. ¿Vale? ¿Y en qué se diferencia? La eutanasia es un proceso legal, ¿vale? O sea, conlleva unos tiempos, conlleva unos documentos y es algo que el paciente tiene que decidir voluntariamente. No decide el profesional sanitario, no decide la familia, el paciente voluntariamente tiene que decidir. Eso es unos tiempos donde tienes que crear unos informes, tienes que tener un médico que tú decides que es la persona que te va a practicar la eutanasia, y vas rellenando esos informes de pues si eres un paciente candidato o no, según unos ítems, a someterte a la eutanasia. Ser mayor de 18 años, tener nacionalidad española, una serie de enfermedades que sean crónicas o invalidantes. ¿Vale? Entonces, la finalidad de este tratamiento, de todo este proceso, es la muerte del paciente. ¿Vale? O sea, se le aplica medicación con la intención de que el paciente fallezca. ¿Vale? La sedación paliativa, esa no es la finalidad. La sedación paliativa la decide el sanitario. ¿Vale? En este caso, pues yo como médica veo a un paciente, veo ciertos ítems de final de vida, de que sé que ya estoy en un momento de final de vida y no adelantamos la muerte. Ya sé que estamos ahí y entonces, ¿cuál es mi trabajo? Tratar los síntomas. ¿Veo signos de sufrimiento? Sí. Vamos a tratarlo, vamos a bajar el nivel de conciencia, es una sedación, dormir a alguien para que no sea consciente de esos momentos de final de vida. En estos casos no se acorta la vida. Mi finalidad no es que el paciente fallezca. Yo sé que va a fallecer. El tiempo que efectivamente le queda, por así decirlo. Por eso cuando la familia nos pregunta tanto de ¿y cuánto tiempo? Te puedo dar una media, pero es que hemos tenido pacientes de salir de la casa y a las 2 horas llamar, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? No, mira, ya falleció. Y hemos tenido pacientes, como el caso que comenté antes, de 9 días. Y el tratamiento estaba bien porque el paciente en 2 casos estaba tranquilo. Sin medicación extra, tiene que ser ajuste. Entonces la finalidad es
mantener los síntomas calmados. Pregunta muy de película, que vemos siempre en las películas de médicos. Es decir, esos médicos que a lo mejor ven a ese paciente sufrir y le inyectan, no sé si es un extra de morfina o más de sedación, un poco para ayudar a irse antes. ¿Eso existe? No, eso no lo hacemos, ¿vale? Eso sí, como tú dices, mucho de película, hay muchísimo tabú alrededor de los cuidados paliativos, con que poco más que somos los ángeles de la muerte, que vamos con una guadaña por ahí, ¿vale? Dentro de poco la bata en vez de ser blanca va a tener que ser negra. Y entonces también trabajamos eso. Eso es casi lo primero que trabajamos con el paciente y con la familia, porque de entrada creamos rechazo. Claro. ¿Vale? Entonces, la sedación, si consigo controlar los síntomas y que el paciente esté dormido, no tengo por qué subirla. Y es que aunque la suba, no voy a provocar el fallecimiento del paciente. Y el cuerpo se está adaptando a esa medicación, está controlado, está dormido. Ya está. Otra cosa es que me digas que la medicación que estás poniendo es una jeringuilla así mismo de morfina. Claro. Pero no, ese toquito de más que ponemos, que eso se llama rescate, que es una medicación extra cuando el paciente tiene signo de sufrimiento, eso no hace que el paciente vaya a fallecer antes. Yo trabajo también en otro centro, ¿vale? De forma presencial voy a hacer guardia. Recuerdo un paciente paliativo que ya iba a fallecer, ¿vale? Y falleció conmigo, ¿vale? 5 minutos antes se le había puesto un rescate porque se le veía con un poquito de dificultad respiratoria, se le puso un rescate a través de la piel, a través de una vía subcutánea que tarda casi 20 minutos en hacer efecto. Bueno, pues aparte de sentarme con la familia, me tuve que sentar con la enfermera, que era una enfermera muy buena, que acababa de salir de la carrera y tenía también ese miedo de, ay, ¿y si he sido yo? Y yo, no, es que la medicación que le has puesto aún no le ha llegado. Claro. No le has adelantado nada. No estamos aquí para eso, no es nuestra prioridad. Claro. Aunque eso a veces cause angustia a la familia, ¿no? De, ay, ¿cuánto tiempo? Pero no, esa no es nuestra finalidad. Y esa medicación extra que se pone siempre va a ser para confort de síntomas. Y en casa lo trabajamos. Ay, es que tengo miedo a ponerle eso de más por si adelanto algo. Yo nunca vamos a dejar nada que pueda provocarlo. Aunque le pongas toda la jeringuilla de golpe y porrazo, no va a pasar nada. Va a pasar que se quede más relajado, que se controle el síntoma, pero no vas a adelantar la muerte. Recientemente ha habido un caso de eutanasia en España muy conocido, ¿no? Uh-huh. El de Noelia, y en el que pues han habido muchas voces en contra, porque se han centrado, yo creo, solo en la parte psicológica de esta persona y cómo se ha permitido en ese sentido, ¿no? Son las palabras que muchos han dicho, el que esto se puede llevar a cabo. No sé si conoces el caso, si nos puedes dar tu punto de vista. Sí lo conozco, sí conozco el caso. Bueno, se ha debatido en todos los medios que conozco, digitales y físicos y demás, y creo que estamos hablando sin saber. Ya. La verdad. Porque al final es que vemos trocitos, seguramente, de la información. Creo que estamos hablando de una paciente, porque era una paciente crónica, que sí tenía una parte física y una parte emocional, que era incurable, que era un trastorno crónico, y que lo que no se puede negar es que esta paciente sufrió mucho en su vida. A nivel físico, a nivel emocional, a nivel social, hubo abusos de bastante tipo en su vida y entonces todo ese sufrimiento es lo que conllevó a esa decisión que es totalmente personal y que no se puede juzgar. Se puede decir que, a lo mejor por ejemplo con el caso del abuso sexual que ella describió y demás, que no se la acompañó bien, que no se hizo, bueno, eso se podría discutir, es un procedimiento y se mira. Pero la decisión de tomar la eutanasia no se toma en un día, ni en 2. O sea, esta chica estuvo esperando 2 años hasta su resolución y no cambió de opinión. Cuando fue que ingresó en el hospital, hubo gente que se quedó a la puerta del hospital por motivos religiosos, por motivos espirituales. No lo hagas, Noelia, yo quiero ser tu amigo, tu amiga, yo te voy a sostener. No es cuestión de tener amigos más o menos, no es cuestión de, es que como no tengo novio me quiero matar, no es cuestión de eso. Es cuestión de 26 años con todo ese sufrimiento que pues se ha tratado, por lo que he visto, ¿no? Que sí que se ha conseguido tratar, pero que no ha dado sus frutos, de una paciente que no parecía que fuese a mejorar con los tratamientos pautados. Pero estamos hablando de que no pudiese mejorar la parte psicológica, porque si no recuerdo algo que leí, me da que tenía algún trastorno de la personalidad. Un trastorno límite de personalidad. O estamos hablando de que no se consiguió tratar esa parte física. Yo creo que las dos, porque es verdad que ella tenía una lesión vertebral, ¿vale? Que dejaba una paraplegia. Es decir, ella tenía déficit de sensibilidad y de parte motora, ¿no?
a nivel de miembros inferiores de las dos piernas, que no era completa. Por eso se verán en muchos vídeos ella intentando caminar y demás, que se tambalea porque ella no sentía dónde se estaba moviendo. Es una lesión incompleta que al principio mejoró, pero luego se estancó, se llegó a la máxima mejoría esperada. Uh-huh. ¿Vale? Y luego la parte psicológica, que es un diagnóstico bastante duro, ¿vale? Y que además le conllevó pues una depresión que no consiguió superar. ¿Se sabe cuánto tiempo estuvo en terapia? Sé que el diagnóstico, porque lo que he leído, porque luego hay bulos por todos lados, ya no sé a quién creer ni demás. Yo intento mirar las fuentes más oficiales. Evidentemente que se van a tener en la confidencialidad, porque no se puede saber todo. Pero es verdad que yo leí que desde la adolescencia ya tenía estos rasgos que no se pueden diagnosticar. Bueno, un TLP, un trastorno de personalidad, no se puede diagnosticar hasta los 18 años, pero sí que ya estuvo con psicólogos, con psiquiatras y demás, y fue su diagnóstico. ¿Crees que esto abre la veda, Rita, a que una persona con un trastorno de la personalidad pues pueda pedir la eutanasia? Claro, pero una cosa es que la puedas pedir y otra cosa es que se te vaya a conceder. ¿Vale? O sea, esto no es... Porque en el caso de Noelia, por ejemplo, que sí tenía un trastorno de la personalidad, se le concedió, y otra persona que pueda pensar, bueno, pues como yo tengo un trastorno y no quiero vivir con esto. Claro, cuando una persona pide la eutanasia, primero se la tiene que pedir a un médico o médica que decide si quiere llevar el caso y que si esta paciente cumple los requisitos, ¿vale? Unos requisitos técnicos, esos 18 años, nacionalidad española y demás, y unos requisitos también médicos de esa enfermedad que es crónica y que es invalidante, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso se mira, ese médico lo valora, a los 15 días tiene que hacer una nueva petición, como que el paciente confirma su decisión, y después entra otro médico, que se llama médico consultor. Este médico no ha visto antes al paciente. Claro, para ser lo más objetivo posible, claro, ¿no? Vale. Y no tiene por qué estar relacionado con su especialidad ni siquiera. Entonces valora al paciente esa parte más técnica y esa parte más médica. Y valora si cumple los requisitos. Si los dos informes fuesen favorables, del médico principal y el del médico consultor, a pesar de eso va a un comité de garantía y evaluación que no está conformado solamente por médicos, sino que hay forenses, que bueno, también es un médico, ¿no? Pero médico forense, abogados, hay diferentes especialistas. Uh-huh. Que todo eso también, pues, tienes la opción de participar en un comité de ética si tienes dudas y demás para poder aclarar las ideas. Entonces, esto no es que yo lo pido, firmo y en un mes ya lo tengo todo solucionado, ¿no? Yeah. Es un proceso legal que lleva sus tiempos, que el paciente en cualquier momento puede rechazar esta idea y que son varios especialistas, varios profesionales los que ven esto y deciden si el paciente es apto o no, y si el paciente quiere recurrir, pues también tiene su derecho a hacerlo y volver a pedirlo. ¿Vale? Uh-huh. Pero es verdad que se intentan tener unos filtros de garantía para poder atender esas demandas, ¿no? De todas maneras, en España también creo que estamos muy en pañales con esto, es una ley muy nueva, estamos empezando a ver estos casos. El caso de Noelia es muy atípico. No es de lo más frecuente que hay, sobre todo la eutanasia no está pensada tanto para el paciente oncológico, sino también para el paciente con enfermedades neurodegenerativas, donde la evolución es muy, muy larga, el deterioro también es muy lento. Hay otros países que están más en auge, como puede ser Países Bajos y Bélgica. Y la verdad es que, por ejemplo, a las personas con trastorno mental grave las tratan de otra forma. Y yo leí un caso, la verdad es que no me acuerdo del nombre, pero fue muy interesante, de una paciente muy parecida en el ambiente psiquiátrico-psicológico de Noelia. Y en Bélgica, por ejemplo, lo que tienes que pasar es por 3 psiquiatras diferentes, que ninguno te conozca. Y asumir que has conseguido la mejoría máxima con los tratamientos que hay. En el caso de la paciente que yo te comento, pues era guía con electroshock. Uh-huh. Se ve que tu mejoría máxima para ese tratamiento es esta, no se espera más. Entonces ahí se daría el visto bueno. Entonces creo que no hay cosas que mejorar, ante todo garantizar pues la seguridad de los pacientes. Y una cosa que no sabe mucho la gente es que el paciente que pide la eutanasia está obligado por ley a ser remitido a cuidados paliativos, a tener ese acompañamiento. No significa que paliativos haga la eutanasia, sino que tienes ese derecho de estar con cuidados paliativos, acompañarte, tratar los síntomas, y si aún así quieres pedir la eutanasia, pues adelante. ¿Y hay médicos que pueden rechazar hacer esa eutanasia, por ejemplo? Efectivamente. Que se llama objetor. Igual que con el aborto, ¿vale? Son médicos objetores que por X motivo, que puede ser de cualquier índole,
rechazan hacer la eutanasia. Y aquí recalco mucho el hacer, ¿vale? Que tú no quieres realizar la eutanasia de este paciente, totalmente lícito, pero no tienes por qué dejar de acompañarle en este proceso. Claro. Mucha gente piensa que la mayoría de las eutanasias son a nivel de hospitalario y que cuidados paliativos hace, eutanasia todos los días, para nada. ¿Vale? Creo que hay poquitas las que se han hecho en España, ¿no? Muy poquitas. Y en nuestro hospital la verdad es verdad, cada vez vemos, pues, son más sonados los casos, pero son pocas. ¿Vale? En cuidados paliativos, yo ahora mismo llevo 3 años casi trabajando en cuidados paliativos y solo recuerdo una. ¿Vale? Pues mira. Entonces, hacemos ese acompañamiento y demás, y aunque tú seas objetor, no significa que, ya este paciente es para otro. No. Yo te sigo acompañando, te sigo tratando los síntomas, veo cómo está tu proceso, aunque no sea partícipe en él como tal. ¿Vale? La mayoría de las eutanasias también se ven desde la atención primaria. Al final son los médicos y médicas que ven con más longitudinalidad al paciente. Claro. Desde que tiene 15 años hasta que fallece casi. Total. Entonces, ahí está la verdadera clave. Entonces, el médico de atención primaria, el médico de familia que decide que pues, es objetor o objetora, no pasa nada, pero tienes esa necesidad de seguir acompañando al paciente, de seguir tratando los síntomas, de seguir estando ahí, aunque no vayas a hacer el proceso. Rita, ¿por qué decidiste elegir esta especialidad? Porque al final es que estás rodeado todo el rato de muerte, ¿no? En ese sentido, de dolor. Desde cuidados paliativos sí que estamos sometidos a sufrimiento continuo, ¿vale? ¿Por qué lo decidí? Pues una buena pregunta. No te sé decir, pero igual que no te sé decir el por qué estudié medicina. Todo el mundo, no, porque yo quería ayudar a los demás, porque era mi vocación. Y yo, sí, me encantó. Yo estudié en tercero de la ESO anatomía, me encantó. Y dije, ay, pues qué bonito, pues yo no quiero ser veterinaria, sino quiero ser médica. y lo supe, simplemente lo supe. Cuando entré en la especialidad, es verdad que no era mi primera opción. Mi primera opción era hacer psiquiatría, cosas de la vida, pero el MIR, que es el examen que hacemos los médicos para coger la especialidad, decidió que no y cogí medicina de familia por muy poquitos puestos y me encantó, ¿vale? Me encantó tratar al paciente, no tratar un órgano, sino tratarlo en su conjunto. Me encanta la terapia familiar, cuando puedes reunir a varios pacientes en la misma consulta, tratar a la familia. Y en segundo de la especialidad conocí a los cuidados paliativos y me enamoré. Es que no puedo decir otra cosa, es que me enamoré, porque atendíamos al paciente, se le mira de arriba abajo, que parece que en paliativo es como, venga, pues le voy a poner esta dosis a ver qué pasa. No, se le mira de arriba abajo, se le examina físicamente, se mira qué pruebas hay, qué ajuste de medicación y sobre todo esa parte familiar que a mí me encanta. El tratar al individuo como un ser social. ¿Y no te afecta luego llegar a casa después de tantas historias a lo largo de la semana, del mes, de tantos fallecimientos, enfermedades, llantos? Hay 2 caras de la misma moneda. O sea, a mí ya no me afecta casi nada en el sentido de, ¿se me estropeó el coche? Pues sí, es fastidioso para mí hoy que no tenga coche, pero con todo lo que está pasando en el mundo, ya es que no me parece para tanto. Ya. Aprendes a relativizar, que esos problemas del día a día, pues ya no afecta tanto. Pero es verdad que hay rachas. Hay rachas de pacientes, hay rachas de familia y hay rachas de cómo estoy yo, porque aparte de mi trabajo, pues soy una persona. Está la Rita médica y la Rita no médica, ¿no? La Rita persona. Y no siempre se lleva bien. Entonces, también nos tenemos que sostener entre nosotros, entre el propio grupo de trabajadores. Y luego, a nivel individual, que cada uno tenga sus propias herramientas para poder gestionarlo. A mí me ha costado. Yo no soy la misma Rita de hace 3 años que la de ahora. A veces tenía una actitud muy paternalista con los pacientes. Ay, que si yo no estoy, ¿qué van a pasar? No, ya no. Mis pacientes no son víctimas, son pacientes, tienen una enfermedad y yo soy responsable hasta cierto punto. Claro. Hasta lo que yo pueda hacer. Y otras cosas que no voy a poder gestionar, que aprender eso cuesta muchísimo. Y luego tener mi rutina en casa de, oye, ¿qué voy a hacer hoy para poder despejarme? Claro. Entonces, eso es muy personal. Yo ahora mismo me ha dado por las velas. Me encantan las velas. Tengo mi rutina de mi velita, mis aromas favoritos. Se relaciona mucho la luz de la vela con la muerte, ¿eh? Es que luego mi madre me lo dice, es que tú relacionas todo en esa cabeza. Y yo, sí, ¿qué quieres que te diga? Me gusta mucho escribir, ¿vale? Me encanta escribir, me encanta pasar tiempo con mis animales. O sea, yo cuando vivía con mi madre, que hay 5 gatos en esa casa, yo entraba a la puerta para adentro y decía, madre, necesito un gato. Cogía uno y no sé qué sentía el gato porque empezaba a ronronear y yo decía, ya está.
Ya se quita todo. Y es verdad que, bueno, pues cada Ahora uno tiene su que fase. dices lo de los gatos, un montón de historias que se escucha sobre todo en las residencias de ancianos, ¿verdad? Los gatitos que son detectores de muerte. Sí, 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 Es una pasa también. pasada, ¿eh? Nosotros en la familia, te parece que no, pero incluimos a los animales. Yo me sé los nombres de las mascotas de mis pacientes, porque es importante para ellos. Y siempre se lo digo, conforme el paciente va empeorando, yo, ¿has notado cambios en el perrito? Y se nota. Se nota. Cuando falleció mi padre, nosotros tenemos un loro y por lo visto se puso loco, cantando. No. Dice que era de noche, ¿sabes? Que nunca cantan de noche. Pues al segundo se puso a cantar como loco. Sí, sí, es que lo notan. No, exactamente no sé el qué, porque además ellos tienen otro tipo de energía y están en otra esfera, pero los animales cambian en los domicilios. Yo recuerdo un señor que de estos casos desagradables que no conoces, pero llegas a la casa y ves la necesidad de hacer una sedación paliativa de entrada. O sea, es que no me da tiempo a hacer nada más porque es que el paciente tenía signos de sufrimiento. El paciente consciente. Hablé con él, me dio el visto bueno y siempre hablaba con las dos hijas y con la mujer. Y tenía una perrita que decía que era su nieta. Y y yo, ¿quieres que hable con alguien más? No, con ellas y con la nieta era la perrita. Y cuando salíamos a hablar todos, ¿te crees que la perrita se sentaba en círculo también? Se iba así como mirando. Qué bueno. Y siempre lo decimos, ¿hay animales en casa? Suéltalos, deja que nos huelan, que nos vean, que no pasa nada. Déjalos estar con nosotros. Qué suerte tienen, Rita, las familias que dan contigo. Porque haces un acompañamiento mágico y superhumano, de verdad. Es que es lo que necesitan. Igual que no todo el mundo vale para ser médico de urgencia, porque hay que tener un perfil para ser médico de urgencia, para ser pediatra, para ser obstetra, ¿no? Para ser de la UCI, pues también para cuidados paliativos. Al final no sé muy bien cómo he llegado aquí, la verdad, porque te digo, me enamoré de la especialidad, me empecé a formar más en eso y dije, es que yo encajo aquí, por cómo soy yo. A lo mejor otro médico que es excelente médico no encaja en cuidados paliativos y no pasa nada. Ya. Y llegué y me encantó, con mis más y con mis menos, como en todo trabajo, evidentemente. Y siempre en continua formación, que parece que en cuidados paliativos no nos formamos, no hacemos estudios. Desgraciadamente nos gustaría hacer más. Tenemos un poco de limitación en ese sentido científico, pero lo que hago todos los días me encanta. Ahora mismo no lo cambiaría. Rita, muchas gracias por haber venido. Nada. Ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado. La verdad que me has aclarado un montón de dudas. Creo que nos has dado una perspectiva diferente de lo que es este momento final de vida, sobre todo si paramos en paliativos, ¿no? Y que en vez de verlo como algo oscuro, como esos médicos de la muerte con la bata negra, Con la guadaña, sí, sí. pues verlo pues desde esa parte más humana y de más amor, y en el que no nos vamos a sentir solos. Efectivamente. Y es lo más importante. Dice el refrán que solo venimos al mundo y solo nos vamos. Y yo creo que no. Es decir, al mundo venimos acompañados porque sí o sí tu mamá está al menos. Y morir acompañado creo que es de lo mejor que puede pasar también. Yo fíjate que hablando de eso siempre comparo la muerte con un parto. Y es que aunque prepares a la familia, o sea, el momento del parto cuando viene coge sorpresa a todo el mundo. Y aunque estés de 40 semanas, te coge de sorpresa igual. El momento de la muerte es igual. Pero si lo preparamos, si lo hablamos, no tienes por qué morir con sufrimiento. Y no hablo solamente del físico, sino del emocional, Claro. que es el más complicado de tratar. Pero ahí escarbamos y un día y otro día, y sobre todo es hacer ese sostén. Y no me vale con una visita al mes, me vale con estar, con hacer presencia. Y eso es pues nuestro trabajo principal. Gracias, Rita. Seguramente te tendremos por aquí de nuevo. Cuando quieras. Encantada. Y a todos ustedes, gracias también. Recuerda que si quieres seguir ayudando a que el podcast crezca, acuérdate de suscribirte, compartir pues este episodio tan mágico con Rita y todos los demás que hemos tenido. Y nos vemos en el próximo episodio.